Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya está hoy jueves, tenemos clases de análisis crítico de la arquitectura y el arte y bienvenidos a lo que es la unidad 3. Entonces, en esta unidad 3 vamos a estudiar lo que es la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Haciendo como un recuento de todo lo que hemos visto y lo que es la historia del arte. Entonces no sé si se acuerdan de la prehistoria, edad de piedra, de cobre. Luego comenzamos con la historia antigua, que es cobre, bronce, hierro, y lo que termina siendo con Grecia y Roma. A continuación entonces viene lo que es la historia medieval, que se divide en alta edad media, plena edad media y baja edad media. Y bueno, ya próximamente, el otro semestre, abordaremos lo que es la historia moderna. Pero entonces vamos a preguntarnos o a partir esta historia desde la transición. ¿En qué momento termina la historia antigua y en qué momento comienza la historia medieval? ¿Qué aspectos son los que suceden y generan estas transformaciones? Entonces, la transición entre la historia antigua y la historia medieval se data en la caída del Imperio Romano. ¿Y por qué cayó el Imperio Romano? A ver, ustedes qué se acuerdan. Una parte fue por unas presiones externas desde los pueblos bárbaros. Entonces, en el siglo IV, el Imperio Romano enfrentó muchas invasiones de tribus germánicas. Los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos y otros grupos colectivos conocidos como los bárbaros. Y estas invasiones pues generaron mucha presión en las fronteras del imperio, debilitaron las defensas romanas y pues finalmente generan estas grandes rupturas y pérdidas. Entonces, como podemos ver acá, de todas las partes de los bárbaros que vienen siendo como la parte hacia Alemania hoy en día, pues, y van afectando a todo lo que es el imperio romano, tanto como de Occidente como de Oriente. Entonces vemos que hay muchos que los vándalos toman Roma, luego también entonces toman Constantinopla y van tomando como posicionamientos, ganando territorio. Pero esa no fue la única razón. También había mucha corrupción política y decadencia interna en el Imperio Romano, entonces había una incompetitividad administrativa, una falta de liderazgo. El gobierno romano entonces no ayudaba a que esta administración fuera buena y esto llevó al declive del imperio. La inestabilidad política y la lucha por el poder entre los emperadores, los rivales, entre todas estas luchas internas, pues debilitaron mucho lo que era la autoridad central. Todas estas peleas y guerras y entonces venganzas y uno iba y el otro, pues hasta por venganzas familiares, lo que hizo fue que cayeran en una gran crisis, que el gobierno no tuviera poder, que la gente ya no creyera en el gobierno. Y bueno, otro de los aspectos súper importantes por lo que el Imperio Romano cayó fue por el declive de la agricultura. El Imperio Romano dependía en gran medida de la agricultura. Pero entonces cuando empezaron a haber estas invasiones bárbaras, cuando había inestabilidad política, cuando no había una buena administración, pues las tierras y las tierras agrícolas bajaron y disminuyeron su producción. Y a esto le sumamos entonces que tener esclavos y mano de obra quienes manejaran las tierras económicamente no era viable. Así que entonces no había quien trabajara las tierras, tampoco había ayudas y los impuestos cada vez estaban más caros. Así que la agricultura fue uno de los aspectos que más fallaron en el Imperio Romano y que más desestabilizaron, porque era la base de la economía, la base pues del alimento, en todos los aspectos, tanto para las personas, para las batallas, era la parte fundamental.
Y pues finalmente todo esto, la inseguridad, la violencia, la ineficacia del gobierno, todo esto generó como una sensación colectiva de inseguridad y desconfianza en la autoridad romana. Entonces no fue simplemente como si las invasiones bárbaras, sino que fue una crisis y una serie de eventos que llevaron pues a que ya no se tuviera que el Imperio Romano no tuviera la fuerza que tenía antes y por ende se dividió. Entonces, en el momento en que se divide lo que era el gran Imperio Romano, que además era muy, muy, muy grande, pues se divide en Occidente y en Oriente. Y esto pues debilita mucho más la capacidad para defenderse contra otras invasiones. Además, si no había comida, no había recursos, no había nada, pues finalmente mostraron, o el Imperio Romano se mostró como un imperio que no tenía la capacidad ni la confianza de resistir a estas invasiones. Entonces pierde credibilidad, pierde todo lo que era el Imperio Romano. Como podemos ver acá, pues era muy grande, y en el año 476 se divide lo que es el Imperio Romano de Occidente y comienza la Edad Media. En el momento en que este imperio cae, comienza la Edad Media, y esta dura hasta 1453, cuando el Imperio Romano de Oriente cae. Bueno, ahora sí, ya entendiendo qué fue lo que pasó antes de que la Edad Media surgiera, o en qué momento, o el por qué, vamos ahora sí a abordar cuáles fueron estas características, aspectos, circunstancias que identifican a la Edad Media. Primero, concebir que comienza desde el siglo XV desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, son 1000 años de historia, y en 1000 años de historia pues pasan muchas cosas. Las características de la Edad Media en gran medida pues se basan en las clases sociales. Entonces la sociedad medieval estaba fuertemente estructurada, dividida en 3 clases principales: la nobleza, el clero y los campesinos. Y cada uno de estos grupos pues tenía unos roles, responsabilidades específicas, y todos contribuían desde sus posicionamientos al funcionamiento de la sociedad feudal. Entonces, la nobleza era esa clase dominante en la sociedad medieval. Estaba compuesta por reyes, reinas, duques, condes, aristócratas. Todos poseían tierras, ejercían la autoridad sobre sus vasallos, y la nobleza pues disfrutaba de privilegios como derecho a cobrar impuestos y además administrar la justicia. Entonces podemos verlo como un poco que eran los que manejaban la política, las relaciones sociales, hay algo, no sé, de networking. Los nobles tenían la responsabilidad de proteger a sus vasallos. Esa era su responsabilidad. Tenían que administrar sus tierras, terratenientes, y además tenían que mantener el orden entre todos sus dominios. Prácticamente se encargaban de administrar. Bueno, también participaban en actividades militares, en la defensa del reino, en la participación de guerras feudales, bueno, en muchas cosas que eran como sus responsabilidades. Por otra parte, está el clero. El clero consistía en los miembros de la Iglesia Católica. Aquí la religión y la Iglesia Católica toma mucha fuerza. Y pues este incluye sacerdotes, monjes, obispos, y pues tenían un papel súper importante en la vida espiritual y social de la comunidad. Entonces ellos eran encargados de como esta parte moral. Entonces la nobleza se encargaba de esta parte política administrativa, pero ellos de la parte moral y educativa. Entonces tenían la responsabilidad de liderar la vida espiritual de toda la comunidad, administrar los sacramentos y proporcionar apoyo religioso y moral a los fieles.
también desempeñaban un papel súper importante en la educación y preservación del conocimiento. Entonces estamos viendo como en la Edad Media, pues se van como perpetuando ciertas saberes, actividades, prácticas que responden pues a estas jerarquías, ¿no? Entonces, si el clero eran los encargados de la educación y de la vida espiritual y de la moral, entonces, ¿qué tipo de educación y qué tipo de enseñanzas morales enseñaban, ¿no? Pues todo lo que estuviera muy relacionado a la religión católica. Aquí pues son otros tipos de conocimientos, ¿no? Y por último estaban los campesinos, y ellos constituían pues la mayor parte de la población medieval. Ellos trabajaban la tierra, eran agricultores, ganaderos, artesanos, estaban sujetos a la autoridad de los señores feudales, y ellos debían pagar impuestos, prestar servicios a cambio de protección y pues pagar estos impuestos por tener derecho a cultivar la tierra. Los campesinos tenían la responsabilidad de trabajar las tierras, de producir los alimentos y los bienes para sustentar a toda la sociedad. Además, pues tenían estas labores agrícolas, debían pagar impuestos y debían como rendir cuentas al señor feudal. La iglesia tuvo una gran importancia en la Edad Media. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida de las personas y en la organización de la sociedad. Su importancia se extendió a 3 áreas importantes: en un poder político, social y religioso. En la política, la Iglesia tenía una gran influencia en asuntos políticos de la época. Los líderes eclesiásticos, los obispos y los abades a menudo tenían pues el poder político sobre sus territorios. Entonces la religión influía en la toma de decisiones, en cómo se administraba la justicia, y el Papa, que era la cabeza de la Iglesia Católica, pues ejercía autoridad aún sobre los reyes y los líderes políticos de Europa. Entonces la Iglesia es mucho más importante que las mismas noblezas o las mismas personas, los reyes, los políticos. Tenía más influencia la religión. Por otra parte, el poder social, la jerarquía eclesiástica pues proporcionaba un camino de ascenso social para aquellos que ingresaban a la iglesia. Entonces, quienes estaban cerca de la iglesia, quienes estaban cerca de la religión, pues tenían oportunidades de educación, tenían un estatus social y podían, y los que se dedicaban a la vida religiosa, ¿no? Entonces, se vuelve un lugar de oportunidad para las personas que pueden estar en estos campos. ¿Que quiénes eran? Pues de todas maneras eran personas nobles, que tenían las capacidades de acercarse, de ser escuchados, de tener una educación, de no tener que trabajar la tierra, sino dedicarse a la religión. Aquí pues las mujeres ni hablemos. Entonces sí tenía un gran poder social porque muy pocas personas podían acceder a él. La iglesia desempeñaba un papel crucial en la prestación de servicios de educación, atención médica y ayuda a los pobres y a los necesitados. Entonces eran como desde la religión que se hacían todas estas obras de caridad, no necesariamente como un derecho o una responsabilidad del gobierno, sino como ayudar a los más necesitados. Y finalmente, pues durante la Edad Media la iglesia era la institución dominante en la vida espiritual de las personas. Entonces ellos orientaban moralmente a los ciudadanos y pues de todas maneras hacían lo que, pues como sus labores de religión. Entonces la fe cristiana permeaba todos los aspectos de la vida medieval. Y la iglesia desempeñaba un papel muy importante en la enseñanza y la interpretación de la doctrina religiosa. Porque ¿qué iban a enseñar? No, pues enseñaban todo lo que componía a la religión católica, apostólica, romana. En la arquitectura y el arte,
también se refleja una gran importancia de la iglesia. Entonces, cuando veamos algo de la Edad Media, muchachos, siempre relacionémoslo, que es el momento donde la religión católica entra con toda. Entonces, aquí es donde van a crecer, a construirse, a diseñarse la mayoría de las iglesias. Estas iglesias medievales son súper impresionantes, tienen unas estructuras gigantes, desde la arquitectura inspiran reverencia, devoción. Aquí entonces en la Edad Media incluye lo que son las catedrales góticas, arcos, vitrales, esculturas. En la Edad Media, que además dura 1000 años, entonces hay muchos cambios en la arquitectura, tanto en sus comienzos como hasta sus finales, pero es todo que gira en torno a Jesús, a Dios, lo ostentoso, entre más grande, entre más alto, entre más yo esté cerca de Dios, pues así empiezan a surgir estas arquitecturas. También empiezan a surgir los castillos medievales, eran fortalezas defensivas para proteger a la nobleza de los ataques enemigos. Y pues lo mismo, entonces desde la arquitectura esto también va muy ligado a la religión. Entonces estas grandes torres, entre más alto yo esté, más cerca de Dios estoy, más me protejo, más imponente me veo. Entonces sí que es una fortaleza, pero es una fortaleza de Dios. Entonces, ¿sabes? Como que imponen desde toda la arquitectura, desde la religión, desde el poder social, desde todos los aspectos, son muy, 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 muy imponentes. Y luego se desarrolla la escritura y como estos libros. Estos se llaman manuscritos iluminados y son libros decorados a mano. Estos tienen ilustraciones y letras súper ornamentadas. Estos son producidos por monjes y estos libros son considerados objetos de arte y devoción. Eran libros súper detallados, como pueden ver en la imagen, las letras, los colores, los detalles. Finalmente, aquí en todos los aspectos de la Edad Media es como un gran esfuerzo y un gran trabajo por adorar a Dios. Y se va a hacer desde donde sea, desde la música, desde la agricultura, desde la literatura, desde la arquitectura, todo. Todo lo que sea necesario para elevar estas historias. Otro aspecto del arte y la arquitectura importante pues fueron las esculturas. Entonces en las iglesias, catedrales, los portales, los capiteles, las tumbas, altares, todos estos lugares tenían unas esculturas medievales que representaban estas figuras religiosas, escenas bíblicas, gran detalle, expresión. Entonces, como repito, desde la arquitectura, desde el arte, desde la música, la escritura, la escultura, desde todos los aspectos, hasta de las mismas clases sociales, todo gira en torno en la Edad Media a adorar a la religión católica. La literatura es uno de los aspectos más relevantes que nos deja la Edad Media, ya que se generan y se crean nuevas formas de escribir. Entonces tenemos las epopeyas, los cuentos de amor, las historias heroicas, y de aquí, de la Edad Media, nacen una de las obras más clásicas de toda la historia. ¿Qué son las epopeyas? ¿Alguna vez ustedes han escuchado eso? Esa palabra, ¿algo les suena? ¿Recuerdan, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, no sé? Las epopeyas eran poemas épicos que narraban las hazañas heroicas de figuras legendarias, como la Ilíada y la Odisea de Homero o la Divina Comedia. Aquí
les traje este capítulo. La Odisea de Homero. ¿Se trata de la camioneta que renté una vez? No, papá, es una leyenda épica de la antigua Grecia. Bueno, ya pudimos ver un buen capítulo de Los Simpson. Ahora, ¿cuáles son los cuentos de caballería? Eso eran las epopeyas. Pero los cuentos de caballería van muy ligados también a estas historias. Eran aventuras, romance protagonizadas por caballeros valientes, doncellas en apuros. Y estos como el Rey Arturo, los Caballeros de la Mesa Redonda y el Cantar del Mío Cid. Prepárate para la historia del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Todo comienza con Arturo, el joven monarca destinado a extraer la legendaria espada Excalibur de la piedra, consolidando así su derecho al trono. Acompañado de valientes caballeros, como el apasionado Lanzarote y el intrépido Gawain, se embarcan en hazañas épicas, desafiando a la magia y buscando el Santo Grial. Pero entre traiciones, amores prohibidos y desafíos sobrenaturales, esta leyenda va más allá de un simple cuento medieval. Es una historia que ha dejado una huella imborrable en la historia y la cultura. Prepárate para... Finalmente, lo que es la literatura cortesana. Esta literatura estaba centrada en el amor, en el ideal del amor noble, del caballeroso. Estas historias exploraban temas del amor, la pasión, el honor y estaban escritas en forma de poesía. Me llamo Marguerite Gautier, la dama de las camelias, y era una cortesana en París. Conocí a Armand Duval en un evento parisino. Él quedó cautivado por mi belleza y yo por su devoción sincera. El amor floreció entre nosotros, pero era una flor frágil que creció en medio de la opulencia y la pasión. Lo que más me gustaba de Armand era su amor genuino, su comprensión, su disposición a sacrificarlo todo por mí y la posibilidad de encontrar la felicidad y la autenticidad en nuestra relación. Mi amor por él se convirtió en mi salida de la vida superficial que llevaba como cortesana. Sin embargo, en la sociedad parisina del siglo XIX, las cortesanas como yo eran consideradas inapropiadas como esposas para hombres como Armand. Él pertenecía a una familia respetable y su relación conmigo estaba mal vista por la sociedad. Bueno, chicos, Me llamo trabajo en bitácora. Espero que todo haya quedado claro. Ya saben que si hay dudas, preguntas, pues no duden en buscarme y en que las aclaramos entre todos. La podemos escribir ahí en el tablero del Classroom. Y bueno, el trabajo que van a hacer es, ustedes van a hacer una epopeya, un cuento de caballería o una literatura cortesana. ¿Cuáles son las cosas o los aspectos a tener en cuenta? Van a crear una historia en donde ustedes y sus compañeros de clase sean parte de la misma. Entonces, si deciden hacer una epopeya, van a escribir una situación histórica mexicana real, una historia que haya pasado, y van a cambiar los personajes y se van a involucrar a ustedes y a sus compañeros. Ahora, si van a escribir un cuento de caballería, van a escribir una historia heroica, amorosa, apasionada. Esta puede ser imaginaria, pero de nuevo tienen que ser ustedes y sus compañeros de clase los personajes principales. Y ahora, si es el caso de ser una literatura cortesana, van a escribir un poema de amor o de desamor, en donde ustedes ocupen el papel importante de la historia. Y nos estaríamos viendo entonces, chicos, la otra semana. Adiós.